Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Exactamente a las 7:12 de la mañana de un martes, yo estaba de pie frente a la caja de una cafetería sosteniendo un vaso de papel que costaba 50 pesos con 29 centavos. La cajera sonrió cortésmente mientras tocaba la pantalla. Lo siento, señor. Dice que su tarjeta fue rechazada. Fruncí el ceño. Qué extraño. Inténtelo de nuevo. Ella lo hizo. Otro pitido. Rechazada. Un joven que esperaba detrás de mí se movió con impaciencia. Una mujer más atrás suspiró lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. Metí la mano en mi billetera y saqué una segunda tarjeta. Esta debería funcionar. No funcionó. La cajera me miró con pena. Lo siento mucho. Podía sentir el calor subiendo a mi rostro. No era el precio del café. Era el sentimiento que todo mexicano mayor de cierta edad conoce demasiado bien, ese momento invisible en el que los extraños comienzan a preguntarse si te has vuelto confuso, olvidadizo o incapaz. Tragué mi orgullo. Está bien, dije en voz baja. Volveré en otra ocasión. Dejé el café en el mostrador y salí al aire fresco de la primavera. El tráfico matutino pasaba como si nada hubiera ocurrido. Saqué mi teléfono y llamé a mi hijo. Respondió al segundo timbre. Buenos días, papá. Mis tarjetas fueron rechazadas. Hubo un breve silencio. Luego suspiró. Sí, las cancelamos. De hecho, pensé que lo había escuchado mal. ¿Ustedes qué? Cancelamos tus tarjetas de crédito. Mi agarre se apretó alrededor del teléfono. ¿Por qué harías eso? Su voz se mantuvo tranquila, casi ensayada. Papá, tienes 70 años. Has estado olvidando cosas últimamente. Pensamos que era hora de simplificar tus finanzas. No he olvidado nada. Antes de que él respondiera, escuché otra voz de fondo. Mi nuera. Ella no estaba susurrando. Quería que yo la escuchara. Te dije que se molestaría. Luego ella tomó el teléfono. Hola, Arturo. Ella rió con una risa corta y despectiva que me hizo un nudo en el estómago. Si necesitas dinero, solo pídenoslo antes de gastar un solo centavo. Por un segundo, no pude hablar. Ella continuó. Será más fácil para todos. Todos. No para mí. Para todos los demás. Miré a través del parabrisas a las personas que entraban a la cafetería llevando computadoras portátiles, mochilas del gimnasio y maletines. Su mañana continuaba exactamente como lo habían planeado. La mía acababa de cambiar para siempre. Podría haber discutido. Podría haber gritado. En lugar de eso, simplemente dije un par de palabras. Entiendo. Gracias. Luego colgué. No conduje a casa. Conduje directamente a mi banco. He vivido en la misma ciudad de Querétaro durante 36 años. Cuando mi esposa, Leticia, y yo compramos nuestra pequeña casa estilo hacienda de ladrillos en 1988, las tasas de interés eran altas, pero creíamos en pagar nuestras deudas y construir algo sólido. Criamos a un hijo ahí. Celebramos cumpleaños, graduaciones, mañanas de Navidad y aniversarios bajo ese techo. Leticia falleció de cáncer de páncreas hace 4 años. Algunas mañanas todavía me descubría extendiendo la mano a través de la cama antes de recordar que ella ya no estaba ahí. El duelo cambia de forma con el tiempo. Nunca desaparece realmente. Simplemente se vuelve más silencioso. Después de jubilarme de la ingeniería civil, me establecí en una rutina que le daba estructura a mi día. Las mañanas de los martes eran mis favoritas. Café, el periódico local, una rápida parada en el banco si necesitaba efectivo, a veces un almuerzo con un antiguo compañero de trabajo. Simple, predecible, pacífico. Mi hijo Bruno vivía a solo 20 minutos de distancia con su esposa Mariana y nuestros 2 nietos. Amo a esos niños más que a la vida misma. Bruno llamaba todos los domingos. Mariana usualmente organizaba las cenas de las festividades.
Desde el exterior, parecíamos una familia muy unida. Tal vez incluso creíamos que lo éramos. Aproximadamente 8 meses antes, Bruno había sugerido ayudarme a modernizar mis finanzas. Papá, había dicho mientras configuraba mi nuevo teléfono. Ahora todo está en Internet. Admití que la tecnología no era mi cosa favorita. Él ofreció ayudar. Conectó mi cuenta bancaria a la banca por Internet, configuró el pago automático de facturas, instaló aplicaciones bancarias, actualizó contraseñas, cambió la configuración de seguridad. Te protegerá de las estafas, explicó. Mariana estuvo de acuerdo. Hay tantas personas mayores de las que se aprovechan. Sonaba razonable. Confiaba en ellos. Después de todo, él era mi hijo. La gerente del banco, Susana Romero, me conocía desde hacía casi 15 años. En el momento en que me vio cruzar por las puertas principales, sonrió. Buenos días, Arturo. Eso espero. Algo en mi voz debe haberle preocupado. ¿Está todo bien? No creo que lo esté. 5 minutos después, estábamos sentados dentro de su oficina. Abrió mi cuenta casi de inmediato. Su expresión cambió. Dejó de escribir, luego volvió a mirar a la pantalla, luego a mí. Señor Vargas, ¿qué ocurre? Ella dudó. Estoy viendo varios cambios recientes. ¿Qué clase de cambios? Ella giró lentamente el monitor hacia mí. La dirección postal en su cuenta fue actualizada ayer. Me acerqué. No era mi dirección. Era la de Bruno. Mi pecho se apretó. Susana continuó. El número de teléfono principal también fue cambiado. Otra vez, el número de Bruno. La dirección de correo electrónico. El correo de Mariana. Miré a la pantalla sin decir una palabra. ¿Cuándo sucedió esto? Ayer por la tarde. Yo no estuve aquí ayer. Lo sé. Ella hizo clic en otra página. También estoy viendo que todas las tarjetas de reemplazo fueron enviadas por correo a la dirección actualizada. Parpadeé. ¿Qué tarjetas de reemplazo? Las tarjetas nuevas que se emitieron después de que las anteriores fueron canceladas. Sentí como si alguien hubiera retirado en silencio el piso de debajo de mi silla. Nunca solicité tarjetas de reemplazo. Susana juntó las manos cuidadosamente. ¿Usted autorizó estos cambios? No. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó el teléfono dentro de su oficina. ¿Podrías pedirle a Carlos, de servicios de fraude, que baje? Su voz se mantuvo tranquila. La mía no. ¿Fraude? Solo queremos entender qué ha pasado. 10 minutos después, Carlos se unió a nosotros llevando una tableta. Se presentó cortésmente antes de revisar la cuenta. Sus preguntas fueron simples. ¿Ha perdido su identificación? No. ¿Autorizó a alguien a administrar sus cuentas bancarias? Mi hijo me ayudó a configurar la banca por Internet. ¿Él tiene sus contraseñas? Supongo que sí. Carlos intercambió una rápida mirada con Susana. No dramática, sino profesional, experimentada, el tipo de mirada que las personas se dan cuando han visto algo como esto antes. Se desplazó por registros adicionales. Hay formularios de autorización adjuntos a su cuenta. No he firmado nada recientemente. Aparentan otorgar a otra persona acceso administrativo. Los latidos de mi corazón se ralentizaron en lugar de acelerarse. Eso solo ocurre cuando el impacto se vuelve demasiado grande para procesarlo. Carlos agrandó uno de los documentos digitales. Hay firmas electrónicas. Rotó la tableta hacia mí. Reconocí mi nombre, Arturo Vargas, escrito exactamente como siempre lo firmaba. Solo que yo no lo había firmado. Ni esto, ni nunca. Levanté la vista. Las firmas pueden ser copiadas. Carlos respondió con cuidado. Esa es una posibilidad. Susana se inclinó hacia adelante. Señor Vargas, antes de sacar conclusiones, nos gustaría revisar cada cambio realizado en su cuenta durante los últimos meses. ¿Varios meses? Ella asintió. A veces situaciones como esta no ocurren de una sola vez.
Carlos añadió en voz baja algo que me hizo sentir un hueco en el estómago. Ocurren un pequeño paso a la vez. Por primera vez esa mañana, dejé de pensar en el café rechazado. Nunca se había tratado de 50 pesos con 29 centavos. Esa pequeña transacción simplemente había sido la primera grieta en un muro que otra persona había estado construyendo durante meses. Y de repente me di cuenta de que no tenía idea de cuánta de mi vida ya estaba parada en el otro lado. No dormí mucho esa noche. No porque estuviera enojado. El enojo viene con calor. Te hace querer dar portazos, alzar la voz y exigir explicaciones. Lo que sentía era más frío que el enojo. Era incredulidad. Me senté en mi sala con el televisor en silencio, mirando una fotografía enmarcada de Leticia, tomada el verano antes de que se enfermara. Estábamos parados en el porche después de pintar la casa nuevamente. Ella tenía pintura en la punta de la nariz porque yo le había salpicado con una brocha. Se había reído tan fuerte que el vecino salió a ver qué pasaba. Leticia solía decirme, cuando algo no tiene sentido, no te apresures a arreglarlo. Primero entiéndelo. Ella había tenido razón sobre muchas cosas. Esa noche, decidí que no iba a llamar a Bruno. Todavía no. Si algo me habían enseñado 38 años como ingeniero, era que nunca empiezas a reparar un puente antes de descubrir por qué se agrietó. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en el banco. Susana me saludó con una sonrisa comprensiva. Hemos estado revisando todo. Carlos, de servicios de fraude, se unió a nosotros nuevamente, llevando un archivo más grueso que el del día anterior. Extendió varias hojas impresas sobre la mesa de conferencias. Creo que es más fácil si repasamos esto cronológicamente. Asentí. Él señaló el registro más antiguo. Hace 8 meses, las credenciales de la banca por Internet fueron restablecidas. Eso no me sorprendió. Bruno me había ayudado a configurar todo por aquel entonces. Aclaró su garganta. Al mes siguiente, continuó Carlos, se agregó un contacto secundario a su cuenta, Bruno. Luego Mariana, 3 semanas después. Las alertas de transacción fueron redirigidas. ¿Redirigidas a dónde? Al teléfono de su hijo. Levanté la vista bruscamente. ¿Dejé de recibir alertas de fraude? Según estos registros, sí. Me recliné lentamente en mi silla. Cada pequeño cambio, por sí solo, sonaba inofensivo. Juntos, formaban algo completamente diferente. Carlos deslizó otra hoja hacia mí. Hace 3 meses, los límites de gasto fueron modificados. Nunca pedí límites de gasto. Él asintió. Fueron reducidos. ¿A cuánto? Él dudó. A 8.700 pesos. Casi me río. No porque fuera gracioso. Porque era muy absurdo. Había pasado 40 años dirigiendo proyectos de construcción de millones de pesos. Ahora, alguien había decidido en silencio que yo necesitaba permiso para gastar más de 8.700 pesos de mi propio dinero. Susana habló gentilmente. Señor Vargas, también encontramos que no hay evidencia de que se haya robado dinero. Entonces, ¿qué es esto? Ella eligió sus palabras con cuidado. Parece ser un control creciente. Esa frase se quedó conmigo. Control creciente, no robo. ¿Control? Conduciendo a casa, los recuerdos comenzaron a encajar de formas que nunca antes lo habían hecho. El día del padre pasado, Mariana había insistido en pagar la cuenta del restaurante antes de que yo pudiera alcanzar mi billetera. Has hecho suficiente por esta familia, había dicho con una sonrisa. En ese momento, pensé que era amabilidad. Ahora, recordaba algo más. Ella había preguntado casualmente, ¿todavía llevas todas esas tarjetas de crédito? Eso probablemente es confuso. No le había dado mayor importancia. Luego llegó la Navidad. Bruno se había ofrecido a organizar mis registros de impuestos. Papá, te ahorrará el dolor de cabeza. Agradecí la ayuda, pero después de eso me hizo preguntas extrañamente específicas. ¿Cuánto mantienes en tu cuenta de cheques? ¿Hay inversiones a plazo fijo por vencer? ¿Alguna vez actualizaste a tus beneficiarios? En ese momento, asumí que estaba pensando en el futuro.
Ahora, me preguntaba si había estado haciendo un inventario. Para la tarde del jueves, me encontré estacionado afuera de la oficina de abogados de Daniel Mendoza. Daniel había redactado los testamentos de Leticia y el mío casi 15 años antes. No era ostentoso. Conducía un viejo vehículo utilitario de la marca Ford y todavía mantenía archivos de papel apilados ordenadamente en su oficina. Y lo que es más importante, se había ganado mi confianza. Él pareció genuinamente sorprendido cuando entré. Arturo. Se puso de pie y me estrechó la mano. Ha pasado demasiado tiempo. Desearía que esto fuera una visita social. Su sonrisa se desvaneció. Pasamos casi una hora repasando todo, las tarjetas rechazadas, los cambios bancarios, las firmas. Daniel nunca interrumpió. Cuando terminé, juntó las manos. Quiero ver cada documento. El banco ya había enviado copias por correo electrónico. Se acomodó los anteojos de lectura y comenzó a revisarlos. Pasaron 5 minutos, luego 10. Finalmente, se quitó los anteojos. Algo no está bien. ¿Usted también lo notó? Él asintió. Estos formularios de autorización me preocupan, en parte por las firmas. Señaló un párrafo. Este documento hace referencia a discusiones que supuestamente tuvieron lugar en mi oficina. Nunca ocurrieron. Lo sé. Me miró directamente. Porque yo no estuve involucrado. El silencio se apoderó de la habitación. Daniel nunca había sido dramático. En todo caso, tendía a subestimar los problemas. Así que cuando se reclinó y dijo en voz baja, creo que debe proceder con mucho cuidado, lo escuché. ¿Qué hago por ahora? Cerró la carpeta. ¿Nada? Fruncí el ceño. ¿Nada? No confronte a su hijo. ¿Por qué no? Porque si alguien cree que ha tenido éxito, tiende a dejar de ocultar lo que está haciendo. Dejó que eso calara. Las personas se vuelven descuidadas cuando creen que ya han ganado. Antes de irme, Daniel hizo una pregunta que parecía no tener relación. ¿Alguien ha mencionado una residencia para personas de la tercera edad recientemente? Me quedé helado. ¿Por qué preguntaría eso? Conteste la pregunta. Me froté la barbilla. Algunas veces. ¿Quién? ¿Mariana? ¿Con qué frecuencia? Hice memoria. En Pascua, después de la iglesia un domingo. De nuevo durante la fiesta de cumpleaños de mi nieta. Siempre casualmente, siempre enmarcado como preocupación. Papá. ¿No sería lindo no preocuparse por el trabajo del jardín? Imagina tener personas que te cocinen las comidas. ¿Tendrías amigos de tu misma edad? Yo siempre había sonreído y cambiado de tema. Daniel asintió lentamente. He visto este patrón antes. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué patrón? A veces el control financiero viene antes que decisiones más grandes. ¿Cómo cuáles? Declarar a alguien incapaz de administrar sus propios asuntos. Lo miré fijamente. No. No estoy diciendo que eso sea lo que esté pasando, pero es posible. Es posible. Esa tarde, conduje a casa por una ruta diferente. Sin pensar, pasé por una de las comunidades de retiro más nuevas en las afueras de la ciudad. Hermosos jardines, senderos para caminar, mecedoras blancas en amplios porches. No había nada de malo en el lugar. De hecho, se veía encantador si alguien decidía vivir ahí. La palabra clave era decidía. De repente, otro recuerdo afloró. Unas 6 semanas antes, Mariana me había entregado un folleto brillante. Solo pensé que te gustaría mirar. Ni siquiera lo había abierto. Ella había sonreído de todos modos. Sin presión. Me pregunté si había habido presión todo este tiempo, solo que invisible. El viernes por la mañana, Daniel llamó. He estado investigando. ¿Qué encontró? Registros de propiedades. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hay con ellos? Su casa no es el problema. ¿Qué es? Encontré correos electrónicos. ¿Correos electrónicos? No los suyos. Hizo una pausa.
Creo que su hijo contactó a un agente de bienes raíces hace varias semanas. Mi agarre se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué dijo? Daniel exhaló lentamente. Preguntó en cuánto se estaban vendiendo las casas de su vecindario. Me sentí enfermo. Él no puede vender mi casa. No. La voz de Daniel se mantuvo tranquila. Pero alguien planeando para el futuro podría querer saber su valor. Después de colgar, me senté a solas en la mesa de mi cocina. La misma mesa donde Leticia y yo habíamos balanceado talonarios de cheques, ayudado a Bruno con la tarea, planeado vacaciones que apenas podíamos pagar. Cada raspón en la madera guardaba un recuerdo. Pasé la mano por su superficie. Esto ya no se trataba de dinero. Ni siquiera se trataba de la casa. Se trataba de algo mucho más difícil de aceptar. Alguien a quien había pasado toda la vida protegiendo había decidido en silencio que yo ya no merecía tomar decisiones sobre mi propia vida. Al final de esa tarde, Daniel llamó una vez más. Su tono era diferente, más serio. Necesito que pase por aquí el lunes a primera hora. ¿Encontró algo más? Sí. ¿Qué es? Se quedó en silencio por un momento antes de responder. Creo que es posible que ya estén preparando papeleo que cuestione su capacidad para manejar sus propios asuntos. Cerré los ojos. Afuera de la ventana de mi cocina, la bandera que Leticia había insistido en que pusiéramos cada verano se movía suavemente con la brisa. Por primera vez desde la mañana del martes, comprendí que esto no era simplemente un desacuerdo familiar. Era una carrera. Y si daba un paso en falso, podría perder mucho más que una tarjeta de crédito. Daniel me estaba esperando el lunes por la mañana con una libreta legal amarilla, 2 carpetas y una taza de café negro que hacía tiempo se había enfriado. Cerró la puerta de la oficina antes de que ninguno de los dos hablara. Pasé el fin de semana pensando en su situación. He estado haciendo lo mismo. Me imagino que sí. Deslizó una de las carpetas sobre el escritorio. No quiero alarmarlo innecesariamente, Arturo. Pero tampoco quiero que tome decisiones basadas en la emoción. Asentí. ¿Qué me recomienda? Se reclinó. Por ahora, déjelos creer exactamente lo que ya creen. Fruncí el ceño. Es decir, que no me doy cuenta. Lo miré fijamente. Eso se siente deshonesto. Es estratégico. Juntó las manos. Si Bruno y Mariana piensan que usted descubrió todo, se pondrán a la defensiva de la noche a la mañana. Dejarán de comunicarse. Borrarán registros y comenzarán a justificar cada decisión que han tomado. Y si piensan que no lo sé, continuarán comportándose de forma natural. Hizo una pausa. Y las personas revelan mucho más a través del comportamiento ordinario que bajo un interrogatorio. Conduciendo a casa, seguí repasando su consejo. Nunca había sido un buen actor. Leticia solía decir que siempre sabía cuándo estaba planeando una sorpresa porque no podía ocultar nada. Ahora tenía que ocultar el descubrimiento más grande de mi vida. No porque quisiera venganza, sino porque quería la verdad. Esa tarde, Bruno llamó. Hola, papá. Su voz sonaba alegre, casi aliviada. ¿Estás bien? Haciendo lo que puedo. Había estado pensando en pasar a verte. Eres bienvenido cuando quieras. ¿Qué tal si cenamos mañana? Suena bien. Él dudó. Y no te preocupes por las tarjetas de crédito. Todo está bajo control. Me forcé a responder con calma. Agradezco que velen por mí. Hubo una pausa. Luego se rió suavemente. Sabía que lo entenderías. Después de colgar, me senté allí durante mucho tiempo. La parte más difícil no fue fingir. Fue escuchar a mi propio hijo confundir mi silencio con la rendición. A la noche siguiente, Bruno y Mariana llegaron con comida para llevar de mi restaurante italiano favorito. Mariana me abrazó. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Te ves cansado? No dormí bien. Ella intercambió una rápida mirada con Bruno. Entonces, ¿recordaste tomar tu medicamento para la presión arterial? Lo he estado tomando durante 12 años. Ella sonrió. Lo sé.
Solo comprobando. La conversación pasó de los partidos de fútbol de los nietos a los crecientes precios de los comestibles. Nada inusual, hasta el postre. Bruno se aclaró la garganta. Papá. Sí. He estado pensando. Me imagino que sí. Él sonrió. Manejar las finanzas puede volverse estresante a medida que envejecemos. Yo simplemente escuché. No queremos que te preocupes por facturas o estafadores. Mariana extendió la mano a través de la mesa y tocó suavemente la mía. Has pasado toda tu vida cuidando de los demás. Sonaba sincera, casi convincente. Ahora, déjanos cuidarte a ti. Miré a ambos, luego asentí lentamente. Tal vez tengan razón. El alivio inundó sus rostros. No creo que ninguno de ellos se haya dado cuenta. Ese alivio me dijo más de lo que cualquier argumento podría decirme jamás. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en la versión de mí que parecían esperar. Llamé a Bruno antes de hacer compras grandes, no porque necesitara permiso, sino porque quería ver cómo respondería. Una tarde, dije, necesito reemplazar mi podadora de césped. Él preguntó, ¿cuánto cuesta? Alrededor de 10.440 pesos. Hubo un silencio. Finalmente, respondió, ¿por qué no esperas un poco? Deberíamos hablar de eso primero. Hablar de eso. Como si fuera un adolescente pidiendo prestado el auto familiar. En otra ocasión, mencioné irme de viaje de pesca el fin de semana con un antiguo compañero de trabajo. Mariana preguntó de inmediato, ¿crees que sea seguro? He pescado durante 50 años. Lo sé. Su sonrisa nunca se desvaneció. Pero los accidentes ocurren. La conversación siempre sonaba razonable de forma individual, pero en conjunto, cada sugerencia apuntaba en la misma dirección. Una vida más pequeña, menos opciones, menos independencia. Daniel me animó a documentar todo, así que compré un cuaderno de espiral. Nada elegante. Cada conversación iba en él. Fechas, horas, palabras exactas. Cada vez que Bruno o Mariana tomaban una decisión por mí sin preguntar, lo anotaba. Cada vez que se referían a nuestro plan para mi futuro, también lo anotaba. También comencé a imprimir correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz, nada dramático. De hecho, eso era lo que lo hacía inquietante. El control rara vez se anuncia a sí mismo. Llega disfrazado de conveniencia. El departamento de fraude del banco continuó su revisión. Carlos llamaba cada pocos días. Hemos identificado cambios adicionales en la cuenta. Algo ilegal. Aún lo estamos determinando. ¿Qué significa eso? Significa que la intención importa. Explicó que ayudar a un padre anciano no era contra la ley. Tampoco lo era ayudar con la banca por Internet. La pregunta era si esas acciones habían cruzado la línea hacia el control no autorizado. Hay áreas grises, dijo. Pero algunos de estos registros nos preocupan. ¿Qué le preocupa más? El patrón acumulativo. Nuevamente, esa frase. No un solo evento. El patrón. Un sábado por la mañana, pasé por mi ferretería favorita. Conocía al dueño, Francisco Cruz, desde hacía casi 20 años. Levantó la vista de los estantes que estaba acomodando. Arturo. Buenos días. No te he visto últimamente. He estado ocupado. Paseamos por la sección de jardinería hablando sobre tomates y abono. Entonces él hizo una pregunta inocente. Entonces, ¿cuándo te mudas? Dejé de caminar. ¿Qué? Pensé que Bruno dijo que te ibas a mudar a una casa más pequeña. ¿Él te dijo eso? Francisco se encogió de hombros. Hace un par de semanas. ¿Qué dijo exactamente? Mencionó que probablemente venderías tu casa antes del invierno. Forcé una sonrisa. No se ha decidido nada. Oh. Francisco parecía genuinamente confundido. Asumí que todo ya estaba en marcha. Conduje a casa con el estómago hecho un nudo. Bruno no solo estaba planeando. Estaba hablando de esos planes como si ya estuvieran resueltos, sin haberme preguntado nunca.
Unos días después, ocurrió algo inesperado. Mi vecino de al lado, el juez Héctor Hernández, se encontró conmigo mientras yo estaba metiendo los botes de basura. Héctor se había jubilado del juzgado de lo familiar del condado varios años antes. Él y su esposa habían vivido junto a nosotros desde antes de que Bruno naciera. ¿Tienes un minuto?, preguntó. ¿Seguro? Nos sentamos en mi porche delantero. No perdió el tiempo. Almorcé con Francisco Cruz. Sonreí débilmente. Las noticias viajan rápido. Así pasa en los pueblos pequeños. Me miró directamente. ¿Está todo bien? Consideré dar la respuesta habitual. ¿Bien? Todo está bien. En lugar de eso, dije, no. Héctor escuchó en silencio mientras yo explicaba la situación. Nunca interrumpió. Cuando terminé, se cruzó de brazos. He visto demasiados casos como este. ¿Crees que Bruno está tratando de robarme? Negó con la cabeza. Tal vez sí, tal vez no. ¿Entonces qué? Creo que las buenas intenciones lentamente pueden convertirse en sensación de derecho sobre lo ajeno. Dejó que eso se asentara. Vi a familias convencerse de que estaban ayudando, mientras le quitaban la voz a alguien, una decisión a la vez. Metió la mano en su bolsillo y me entregó una tarjeta de presentación. Elena Bustamante. ¿Quién es ella? La mejor abogada especialista en derecho de la tercera edad que vi en mi sala de audiencias. Ya tengo a Daniel. ¿Lo tienes? Héctor sonrió. Y Daniel es excelente. Dio unos golpecitos a la tarjeta. Pero Elena se especializa en una sola cosa. ¿Qué? Proteger a adultos mayores competentes para que no sean tratados como si no lo fueran. Esa noche, Daniel llamó. Su voz transmitía una emoción que no le había escuchado antes. Creo que tenemos una oportunidad. ¿Qué pasó? Uno de los documentos que Bruno envió a un asesor financiero fue copiado accidentalmente a la dirección de correo electrónico equivocada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué decía? No puedo discutir cada detalle por teléfono. Aclaró la garganta. Solo dígame la parte importante. Daniel se quedó en silencio por un momento. Luego leyó la línea del asunto en voz alta. Papá todavía no lo sabe. Esas 5 palabras resonaron en mis oídos mucho después de haber colgado. Papá todavía no lo sabe. Tal vez creían que yo estaba confundido. Tal vez creían que yo era vulnerable. Tal vez incluso creían que me estaban protegiendo. Pero una cosa se había vuelto inconfundiblemente clara. Estaban haciendo planes sobre mi futuro. Como si yo ya no mereciera ser parte de la conversación. Para cuando llegó junio, mi vida se había dividido en 2 mundos separados. En un mundo, yo era simplemente Arturo Vargas, un ingeniero jubilado que podaba su césped todos los jueves, asistía a la iglesia los domingos y consentía a sus nietos cada vez que tenía la oportunidad. En el otro, estaba construyendo en silencio un caso contra mi propio hijo. Algunas mañanas, todavía no podía creer que esos 2 mundos pertenecieran a la misma persona. Odiaba cada minuto de eso. Pero Daniel me recordaba a menudo, no estás construyendo un caso contra Bruno. Estás construyendo un registro de la verdad. Había una diferencia. Uno buscaba castigo. El otro buscaba claridad. Esa distinción se convirtió en lo único que evitaba que la amargura echara raíces en mi corazón. Daniel organizó una reunión con Elena Bustamante. El juez Hernández había tenido razón. Tras 10 minutos de hablar con ella, entendí por qué se había ganado tal reputación. No era dramática. Era precisa. Escuchaba mucho más de lo que hablaba. Cuando terminé de contar mi historia, hizo solo una pregunta. Señor Vargas, ¿algún médico lo ha diagnosticado con demencia, deterioro cognitivo o capacidad disminuida? No. ¿Cuándo fue su último examen médico? Hace unos 3 meses. ¿Alguna preocupación señalada? Mi doctor me dijo que caminara más y comiera menos pay. Por primera vez en toda la mañana, Elena sonrió. Eso es alentador. Tomó varias notas. Por todo lo que he observado hoy,
usted es completamente capaz de tomar sus propias decisiones financieras y legales. Yo lo sé. Sé que lo sabe. Me miró directamente. El reto no es convencerse a sí mismo. Es demostrarlo si alguien lo cuestiona. Esas palabras se asentaron pesadamente en la habitación porque esa posibilidad ya no sonaba exagerada. Sonaba real. Durante las siguientes 2 semanas, Elena coordinó con Daniel en el banco. Juntos, ensamblaron una línea de tiempo, cada restablecimiento de contraseña, cada cambio de dirección, cada modificación a las notificaciones de la cuenta, cada solicitud de tarjetas de reemplazo, cada formulario de autorización. Nada fue exagerado. Nada fue asumido. Si no podían probar algo con documentos, lo dejaban fuera. Nos basamos en hechos, nos recordaba Elena. Los hechos no necesitan gritar. Una tarde, deslizó una gruesa carpeta sobre la mesa de conferencias. Eche un vistazo. Adentro había copias de todo. Las anotaciones de mi cuaderno, correos electrónicos impresos, registros bancarios, registros telefónicos, declaraciones de Susana y Carlos, incluso capturas de pantalla que mostraban cuando las alertas de la cuenta habían dejado de llegar silenciosamente a mi teléfono. Pasé las páginas lentamente. La historia prácticamente se escribía sola. No por una traición enorme, sino por docenas de pequeñas traiciones. Una pequeña decisión tras otra, como quitar ladrillos de unos cimientos hasta que la casa finalmente colapsó. Mientras tanto, Bruno y Mariana continuaban interpretando el papel de cuidadores devotos. En la iglesia, insistían en llevar mi Biblia. Mariana decía en voz alta, simplemente nos preocupamos por él. Los amigos sonreían. Eres afortunado de tener hijos a los que les importe tanto. Yo devolvía la sonrisa. Ciertamente han estado muy involucrados. No era una mentira. Después del servicio un domingo, una pareja de nuestro estudio bíblico se me acercó. Escuchamos que Bruno te está ayudando a organizar tus finanzas. Qué considerado. Asentí cortésmente. Ha sido educativo. Me preguntaba cuántas personas creían la historia que estaban contando. Quizás el mismo Bruno la creía. Ese pensamiento dolía más que nada porque, si verdaderamente creía que estaba ayudando, entonces en algún punto del camino había dejado de verme como su padre. Había empezado a verme como un problema que administrar. Los nietos permanecían felizmente ignorantes. Emma acababa de cumplir 11 años. Joaquín tenía 9. Cada vez que visitaban, seguían corriendo por mi patio trasero, persiguiéndose con globos de agua o rogándome que les preparara sándwiches de queso a la parrilla. Los niños notan mucho más de lo que los adultos se dan cuenta. Una tarde, Emma levantó la vista de su libro para colorear. «Abuelo». «Sí, cariño». «¿Por qué mi mamá siempre le pregunta a mi papá si te acordaste de las cosas?» La miré con atención. «¿A qué te refieres?» Ella le pregunta si recordaste tu medicina. Emma se encogió de hombros. «O si recordaste tus citas médicas». Frunció el ceño. «Yo no creo que seas olvidadizo». Yo tampoco, pero simplemente sonreí. A veces los adultos se preocupan demasiado. Ella asintió y volvió a colorear. La observé durante mucho tiempo. Pasara lo que pasara a continuación, me rehusaba a dejar que esos niños se convirtieran en víctimas. Al final de una tarde, Bruno pasó de visita de forma inesperada. Llevaba una carpeta bajo el brazo. ¿Tienes un minuto? Por supuesto. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde él una vez había hecho la tarea de álgebra mientras Leticia horneaba galletas con chispas de chocolate. Abrió la carpeta. He estado investigando sobre comunidades para personas mayores. Miré los folletos. Hermosas fotografías, jardines, salas de ejercicio, comedores. ¿Realmente te gustarían estos lugares? Soy feliz aquí. Lo sé. Su tono se mantuvo gentil. Pero esta casa se está volviendo más difícil de mantener. No es así. Ya no tendrías que podar el césped. Disfruto podar el césped. No tendrías que palear nieve. He sobrevivido a 50 inviernos. Sonrió pacientemente. Papá. ¿Qué?
Solo te quiero en algún lugar más seguro. ¿Más seguro? ¿Otra palabra razonable? Otro ladrillo retirado. Me recliné. ¿Y qué pasaría con esta casa? Respondió demasiado rápido. Nosotros averiguaríamos eso. Nosotros, no yo. Nosotros. Lo pensaré. Sus hombros se relajaron. Eso es todo lo que te pido. Después de que se fue, abrí mi cuaderno. Bajo la fecha de hoy, escribí solo 4 palabras: él asume el acuerdo. Una semana después, Daniel llamó con noticias inesperadas. Creo que es la hora. ¿Para qué? Para protegerse. Esa tarde, nos reunimos con Elena nuevamente. Durante casi 3 horas, revisamos cada parte de mi patrimonio. Mi testamento, mis cuentas de jubilación, seguro de vida, la casa, todo. No quiero castigar a Bruno, dije. Lo sé. Todavía lo amo. Daniel asintió. Nada de lo que estamos haciendo cambia eso. No quiero que mis nietos sufran porque los adultos cometieron errores. No lo harán. Juntos, creamos un plan patrimonial completamente nuevo. Uno construido en torno a la transparencia en lugar de la conveniencia. Un fiduciario profesional independiente supervisaría cualquier asunto que involucrara activos significativos si alguna vez yo quedaba verdaderamente incapacitado. No Bruno, no Mariana, un fiduciario con licencia y sin interés personal. Mi casa se colocaría en un fideicomiso en vida que no podría venderse a menos que yo lo aprobara mientras fuera competente, o a menos que múltiples evaluaciones médicas independientes confirmaran que ya no podía hacerlo. Las salvaguardas no estaban diseñadas para dejar fuera a mis hijos. Estaban diseñadas para asegurar que ninguna persona pudiera tomar el control silenciosamente. Elena sonrió mientras yo firmaba los documentos. Esto protege sus deseos. También protege a mi familia. Ella asintió. A veces son lo mismo. Luego vino el paso final, uno que me sorprendió incluso a mí. Quiero a todos juntos, le dije a Daniel. ¿Se refiere a Bruno y Mariana? Sí. ¿Y quién más? ¿Usted? Elena. Susana del banco. Carlos. Daniel levantó una ceja. Esa es toda una cena de gala. Sonreí por primera vez en semanas. No será una fiesta. Comprendió de inmediato. No, no lo será. Invité a Bruno a la cena del domingo. Nada inusual, solo la familia. Él sonó complacido. Eso será agradable. También he invitado a unos cuantos invitados. Oh. Mi abogado. Hubo una breve pausa. ¿Ocurre algo malo? No. ¿Qué estamos celebrando? Miré por la ventana de la cocina hacia el árbol de maple que Leticia había plantado el año que Bruno se graduó de la preparatoria. Sus ramas se mecían suavemente con la brisa de verano. Solo una conversación familiar importante. Cuando llegó el domingo, Bruno y Mariana entraron por mi puerta principal llevando un pay de manzana casero. Mariana sonrió cálidamente. Te ves maravilloso. Me siento maravilloso. Ella echó un vistazo hacia el comedor. La mesa ya estaba puesta. Se habían agregado sillas extra. Daniel llegó primero, luego Elena. Unos minutos después, entró Susana, seguida de Carlos, que llevaba un delgado portafolio de cuero. Bruno parecía confundido. La sonrisa de Mariana se volvió notablemente más tensa. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Señalé hacia el comedor. Por favor, sentémonos. Todos encontraron un asiento. La habitación se quedó en silencio. Bruno miró alrededor de la mesa antes de volverse hacia mí con una sonrisa relajada, la misma sonrisa confiada que había visto tantas veces en los últimos meses. Papá, dijo, ¿finalmente has decidido dejarnos encargarnos de todo? Encontré su mirada y después de semanas de esperar, respondí. Sí. El silencio que siguió a mi respuesta fue casi reconfortante. Sí. Bruno sonrió con un alivio visible. Mariana extendió la mano a través de la mesa y apretó su mano por debajo del borde del mantel. Ella pensó que yo no me había dado cuenta.
Ahora notaba todo. Durante semanas, yo también me había entrenado. Bruno se reclinó en su silla. Creo que es la decisión correcta, papá. Yo también lo creo. Su sonrisa se amplió. Me alegra que finalmente estemos en sintonía. ¿A mí también? Daniel juntó las manos en silencio. Susana y Carlos permanecieron callados. Elena simplemente observaba. Nadie se apresuró. Nadie interrumpió. Miré alrededor del comedor. Esta habitación había visto pasteles de cumpleaños, el Día de Muertos, fiestas de graduación de la preparatoria y mañanas de Navidad con papel de regalo cubriendo cada centímetro del piso. Ahora estaba a punto de presenciar algo que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Me aclaré la garganta. Antes de comer, me gustaría agradecerles a ambos. Mariana sonrió. No tienes que agradecernos. Lo hago. Bruno asintió. Somos familia. Miré a mi hijo. Me han enseñado algo importante. Pareció complacido. ¿Qué fue eso? Respondí con honestidad. Me enseñaste con qué facilidad las buenas intenciones pueden convertirse en control. La habitación se quedó inmóvil. La sonrisa de Bruno se desvaneció un poco. No estoy seguro de entender. Creo que sí. Me incliné hacia un lado de mi silla y recogí una carpeta azul, la misma que Daniel y Elena habían ayudado a preparar. La coloqué suavemente en el medio de la mesa. Nadie está en problemas. Mariana se cruzó de brazos inmediatamente. ¿Qué es esto? La historia de los últimos 8 meses. Bruno se veía confundido. Papá. Me gustaría que todos escucharan hasta que haya terminado. Ninguno de los dos habló. Abrí la carpeta. El primer cambio ocurrió hace 8 meses. Deslicé el primer documento sobre la mesa. El día que se restablecieron mis credenciales de la banca por internet. Bruno miró hacia abajo. Yo te ayudé con eso. Lo sé. El segundo cambio redirigió las alertas de fraude de mi teléfono al tuyo. Él dudó. Para poder protegerte. Asentí. Creo eso. Otra página. El tercer cambio redujo mis límites de gasto. Mariana habló rápidamente. Eso fue solo para reducir el riesgo de fraude. Susana finalmente habló. Nuestros registros muestran que el señor Vargas nunca fue informado de esos límites. Mariana se volvió hacia ella. Estábamos tratando de ayudar. Carlos respondió con calma. Ayudar usualmente implica informar al dueño de la cuenta. Nadie alzó la voz. Nadie necesitaba hacerlo. Los hechos tienen un peso propio. Continué pasando las páginas, tarjetas de reemplazo, cambios de dirección, actualizaciones de número telefónico, cambios de correo electrónico. Cada documento llevaba una fecha. Cada fecha contaba una historia. Observé el rostro de Bruno con cuidado. No estaba enojado. Parecía perturbado, como alguien que poco a poco se da cuenta de que la imagen frente a él se veía muy diferente de la que estaba dentro de su propia cabeza. Mariana se mantuvo serena. Tú firmaste los formularios de autorización. La miré directamente. No, tú lo hiciste. No lo hice. Carlos abrió su portafolio. Ya hemos revisado esos documentos. Mariana se cruzó de brazos más fuerte. ¿Y qué? Varias firmas parecen inconsistentes con los registros históricos del señor Vargas. Bruno miró bruscamente a Carlos. ¿Qué significa eso? Significa que estamos investigando cómo se obtuvieron esas autorizaciones. Bruno se volvió hacia Mariana. ¿De qué está hablando? Por primera vez en toda la tarde, ella no respondió de inmediato. Daniel habló a continuación. Bruno, me gustaría preguntarte algo. Aclaró su garganta. Mi hijo asintió lentamente. ¿Tu padre alguna vez te dijo que quería cambiar su dirección postal? Bruno se veía confundido. No. ¿Te pidió que cancelaras sus tarjetas de crédito? No. ¿Te dio instrucciones de redirigir las notificaciones de seguridad? No. Bruno miró a Mariana. Yo pensé.
Se detuvo. Daniel esperó. ¿Qué pensaste? Bruno tragó saliva. Pensé que Mariana había hablado de todo con mi papá. Todos los ojos en la habitación se posaron en ella. Parecía genuinamente sorprendida. Asumiste que yo lo manejé. Bruno la miró fijamente. Me dijiste que lo habías hecho. Te dije que él estuvo de acuerdo. Dijiste que hablaste con él. ¿Lo hice? ¿Cuándo? Ella dudó. Se lo mencioné. Mencionar no es lo mismo que preguntar. La habitación quedó en silencio otra vez. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No por la traición, sino porque me di cuenta de que mi hijo no había estado liderando todas las decisiones. Él había dejado de hacer preguntas. Eso era casi peor. Elena habló suavemente. Señor Vargas, ¿puedo preguntarle algo a Bruno? Por supuesto. Ella se volvió hacia él. ¿Cuándo comenzaste a creer que tu padre no podía manejar sus propios asuntos? Bruno miró la mesa. No lo sé. Piénsalo. Pasaron varios segundos. Finalmente, respondió, después de que mi mamá murió. Se me apretó el pecho. Continuó en voz baja. Él parecía solitario. ¿Lo estaba? Olvidó devolver un libro a la biblioteca. Casi sonreí. Yo pagué la multa. Lo sé. Te confundiste con una cita médica. Una vez. Me preguntaste cómo usar la banca por internet porque la tecnología cambia. Bruno se frotó la frente. Seguía viendo pequeñas cosas. Elena asintió. ¿Y en qué se convirtieron esas pequeñas cosas? Cerró los ojos. En evidencia. ¿Eran realmente evidencia? No, eran suposiciones. Susurró la última palabra. Suposiciones. Me levanté y caminé hacia la cocina. Por un momento, simplemente miré por la ventana. A Leticia le encantaba ver a los pájaros reunirse alrededor del comedero que ella había colgado años atrás. Un cardenal se posó en la cerca. Ella solía decir que los cardenales eran recordatorios de que las personas que amábamos nunca desaparecían realmente. No estaba seguro de creer eso, pero desearía que ella estuviera sentada a mi lado. Ella habría sabido exactamente qué decir. Regresé llevando un viejo álbum de fotos. Lo abrí en una fotografía de Bruno a los 9 años de edad. Estaba de pie, orgulloso, al lado del carrito de madera que habíamos construido juntos para la escuela. ¿Recuerdas esto? Sonrió a pesar de sí mismo. No podía alinear las ruedas, así que nos quedamos en el garaje hasta la medianoche. Nunca te diste por vencido. ¿Tú tampoco? Cerré el álbum. Cuando decidiste que yo merecía menos paciencia de la que te tuve a ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Papá, ¿no? Mi voz se mantuvo tranquila. Realmente quiero saberlo. No pudo responder. Tampoco pudo Mariana. Finalmente, Bruno se puso de pie, su silla raspó suavemente contra el piso de madera. Lo siento. Sin excusas, solo esas 2 palabras. Lo siento mucho. Me miró directamente. Sinceramente creí que te estaba protegiendo. Lo sé. Nunca quise tu dinero. Te creo. Pensé que si me encargaba de todo, su voz se quebró, nada malo podría pasar. Asentí lentamente. Y en lugar de eso, yo hice que algo malo pasara. Las lágrimas rodaron libremente por su rostro. Mariana lo miró con incredulidad. Bruno. Él se volvió hacia ella. No. Ella se quedó paralizada. Él negó con la cabeza. No más. Me volvió a mirar. Debí haber hablado contigo. Sí. Debí haber confiado en ti. Sí. Dejé de verte como mi padre. Mi corazón dolió. Comencé a verte como alguien a quien necesitaba administrar. La honestidad en esa frase llenó la habitación. Mariana finalmente bajó la mirada, en voz muy baja, casi inaudible, dijo, pensé que la eficiencia era amabilidad. Nadie respondió porque no quedaba nada más que discutir.
Daniel rompió el silencio. Arturo, hay un último asunto. Asentí. Lo sé. Miré a Bruno. Ya he firmado un nuevo plan patrimonial. Su rostro decayó. Lo entiendo. Aún no lo has escuchado. No merezco nada. Esto no se trata de castigo. Descansé mi mano sobre la carpeta. Se trata de proteger a todos, incluyéndote a ti. Parecía confundido. ¿A qué te refieres? Te lo explicaré. Pero primero, miré alrededor de la mesa, creo que finalmente deberíamos cenar. Por primera vez en meses, nadie en esa mesa estaba fingiendo más. La cena fue casi torpemente ordinaria. El asado se enfrió mientras el puré de papas se pasaba por la mesa. Alguien preguntó si alguien quería más ejotes. Susana elogió mis panecillos caseros y Carlos admitió que había repetido porción antes del postre. Durante unos minutos, nadie mencionó bancos, documentos legales ni control. Simplemente comimos. Me recordó a algo que Leticia solía decir cada vez que Bruno y yo discutíamos por una tontería. Nadie resuelve los problemas familiares con el estómago vacío. Ella tenía razón con más frecuencia de lo que ninguno de los dos quería admitir. Cuando finalmente retiramos los platos, serví café recién hecho para todos. Esta vez, sonreí para mis adentros. Ninguna tarjeta necesitaba funcionar para esa taza. Daniel abrió la nueva carpeta del patrimonio. Arturo me ha pedido que explique los cambios. Bruno asintió en silencio. Estoy escuchando. Los documentos patrimoniales anteriores han sido revocados. Ni Bruno ni Mariana reaccionaron. Simplemente escucharon. El señor Vargas mantiene el control completo de cada decisión financiera. Daniel me miró, como siempre debió hacerlo. Continuó, si el señor Vargas alguna vez se vuelve genuinamente incapaz de administrar sus asuntos, esa determinación no puede ser tomada por un miembro de la familia. Bruno levantó la vista. ¿Quién decide? 2 médicos independientes. Elena añadió, e incluso entonces, la autoridad financiera se transfiere solo a través de un fiduciario independiente con licencia, no directamente a ningún beneficiario. Bruno asintió lentamente. Entonces, nadie de la familia lo controla. ¿Correcto? Mariana habló por primera vez en casi 20 minutos. ¿No confías en nosotros? Respondí antes de que nadie más pudiera hacerlo. No. La palabra aterrizó con pesadez, luego continué. No confío en ninguna persona con poder sin límites. Dejé que eso se asimilara. No en ti, no en Bruno, ni siquiera en mí mismo. Miré a Daniel. Por eso construimos salvaguardas en lugar de suposiciones. Daniel sonrió levemente. Exactamente. Luego expliqué la parte que más me importaba. Mi casa ha sido colocada en un fideicomiso en vida. Bruno preguntó suavemente, ¿aún puede venderse algún día? Por supuesto. ¿Cuándo? Cuando yo lo decida. Sonreí gentilmente. O cuando ya no esté vivo. Siguió un pequeño silencio. Este hogar no es valioso por el mercado de bienes raíces. Miré alrededor del comedor. Es valioso porque su madre lo amaba. Señalé hacia el pasillo. Esas marcas de lápiz en la pared midieron tu altura en cada cumpleaños. Luego hacia el patio trasero. Ese árbol de roble fue plantado la semana en que naciste. Finalmente, miré las fotografías familiares que bordeaban los estantes. Un extraño ve una propiedad. Yo veo mi vida. Bruno bajó la cabeza. Me había olvidado de eso. Lo sé. Había una sorpresa más. Saqué una delgada carpeta que tenía al lado de mi silla. Esto no tiene nada que ver con la herencia. Bruno parecía confundido. ¿Qué es? He establecido un pequeño fondo de caridad. Mariana levantó la vista. ¿Para qué? Educación financiera. Aclaré mi garganta. Elena sonrió. Había pasado semanas afinando la idea. Asentí. Patrocinará talleres gratuitos en nuestra biblioteca comunitaria. Bruno frunció el ceño. Talleres para adultos mayores.
Sobre inversiones, sobre tecnología. Todos parecían desconcertados. Expliqué: cuando me ayudaste a configurar la banca por Internet, me di cuenta de cuántas personas de mi edad se sienten avergonzadas de hacer preguntas. Hice una pausa. No deberían. La habitación se mantuvo en silencio. No quiero que ninguna otra persona de 70 años entregue el control por completo simplemente porque tiene miedo de verse tonta. Susana sonrió cálidamente. A nuestro banco le encantaría participar. Carlos asintió. A nuestro equipo de prevención de fraudes también. Daniel añadió: yo me ofrezco de voluntario para explicar los poderes notariales y la planificación patrimonial. No pude evitar sonreír. A Leticia le hubiera encantado esto. Tomar algo doloroso y convertirlo en algo útil. Esa siempre había sido su manera de ser. Las semanas siguientes no fueron fáciles. La confianza no vuelve a crecer porque alguien diga que lo siente. Crece porque se comportan de manera diferente. Bruno llamaba con menos frecuencia, no porque me estuviera evitando, sino porque finalmente había aprendido a preguntar en lugar de asumir. Un sábado por la mañana, pasó por aquí con una caja de herramientas. Noté que el barandal de tu porche está flojo. ¿Lo está? Podría arreglarlo. ¿Podrías? Se quedó allí, incómodo. ¿Te gustaría que lo hiciera? Sonreí. Lo agradecería. Una oración, una pregunta, una elección. Se sintió completamente diferente. Mariana tardó más. Me escribió una carta, no un correo electrónico, una carta escrita a mano real. Admitió que siempre había creído que la eficiencia resolvía todos los problemas. Mientras crecía, había visto a sus propios padres batallar después de que su abuelo desarrolló la enfermedad de Alzheimer. Su madre solía decir a menudo: si hubiéramos tomado el control antes, todo habría sido más fácil. Mariana llevó esa lección a nuestra familia sin darse cuenta de que cada situación no era igual. Confundió la preparación con el permiso. La protección con el control. Se disculpó sin pedirme que borrara lo que había pasado. Eso importó. El perdón comienza cuando terminan las excusas. El verano se convirtió lentamente en otoño. El árbol en mi patio delantero brillaba con tonos anaranjados y rojos. Emma comenzó la secundaria. Joaquín, muy orgulloso, entró al equipo de béisbol. Aclaré la garganta. La vida, de manera obstinada y hermosa, seguía su curso. Un domingo, después de la iglesia, Bruno me preguntó si me gustaría ir a desayunar. Solo nosotros dos. Fuimos a la misma pequeña cafetería que visitábamos cuando él era adolescente. Después de que la mesera nos sirvió café, él miró al otro lado de la mesa. Extraño hablar contigo. He estado justo aquí. Lo sé. Miró fijamente el interior de su taza. Pasé meses tomando decisiones por ti. Lo noté. Sonrió con tristeza. Olvidé algo. ¿Qué es? Has estado tomando buenas decisiones toda tu vida. Extendí mi mano sobre la mesa y apreté su hombro. Todos olvidamos cosas importantes a veces. Él rió en voz baja. Supongo que lo demostré. Casi exactamente un año después, en otra mañana de martes, me desperté antes del amanecer. Por costumbre, conduje a la misma cafetería. La misma cajera estaba trabajando. Me miró por un momento. Luego, su rostro se iluminó. Aclaró su garganta. ¿Lo recuerdo? Esperaba que no lo hiciera. Se rió. El café todavía cuesta 50 pesos con 29 centavos. Asumí que la inflación no había ganado del todo. Lo cobró. Metí la mano en mi billetera, saqué mi tarjeta de crédito, la inserté en la terminal, aprobada. Sin titubeos, sin rechazo, sin vergüenza, solo un pitido silencioso. El recibo se imprimió. Me entregó el vaso. Que tenga un excelente día. Usted también. Mientras me daba la vuelta hacia la puerta, alguien me llamó desde atrás. Papá. Bruno. Me había seguido hasta ahí después de que nuestra tradición de desayuno semanal se volviera una rutina. Metió la mano en su bolsillo. Déjame pagar este. Lo miré,
Luego miré la tarjeta que ya estaba de regreso en mi billetera. Sonreí. No. Él dudó. Yo invito. Palmeé suavemente su hombro. Sé que tienes buenas intenciones. ¿Las tengo? Yo me encargo. Sonrió. No con la sonrisa segura de alguien que toma el mando, sino con la sonrisa agradecida de un hijo que finalmente había aprendido la diferencia entre ayudar y controlar. Sé que sí, papá. Salimos juntos al sol de la mañana. No como un hombre siendo administrado. No como un hijo intentando administrar. Simplemente como un padre y un hijo, aprendiendo, quizás un poco más tarde de lo que ambos hubieran deseado, que el amor sin respeto eventualmente se convierte en control. Pero el amor con respeto vuelve a ser familia. Mientras conducía a casa, pensé en aquel pequeño vaso de café. Había costado solo 50 pesos con 29 centavos. Sin embargo, había expuesto meses de suposiciones silenciosas, miedos ocultos y buenas intenciones mal orientadas. A veces los momentos más pequeños revelan las verdades más grandes. Envejecer no significa entregar tu dignidad. Necesitar ayuda no significa entregar tu voz. Y si verdaderamente amas a alguien, no le quitas en silencio su independencia. ¿Te paras a su lado? Le preguntas qué necesita y honras la respuesta. Si esta historia le recordó a alguien que usted ama, o tal vez le hizo ver a un padre anciano, a un abuelo, o incluso a usted mismo bajo una nueva luz, espero que lleve esa lección consigo. Y si tocó su corazón, considere compartirla con alguien que pueda necesitar el recordatorio de que el respeto es uno de los mayores regalos que una familia puede dar. Si desea escuchar más historias sobre el perdón familiar y la justicia silenciosa, siempre es bienvenido a unirse a nosotros.